Imaginen por un instante una condena más fina que una cadena y más cruel que una espada. Que cada cosa que rocen, cada objeto que busquen sentir con la yema de los dedos, se vuelva metal quieto, metal sin pulso, metal sin aroma, un brillo que no calienta, un resplandor que no alimenta. No es un cuento amable para dormir, es el tipo de relato que se te queda en la garganta como polvo antiguo. Y hoy, en esta voz que no quiere gritar, sino envolver, les traigo una historia nueva nacida de una vieja sombra. No la del rey de las manos felices, sino la del hombre que confundió el valor con la vida. Un nombre que se repite como un eco en los corredores del tiempo. Midas. Pero antes de llegar a la maldición, antes de rozar la chispa, hay que mirar el suelo. Porque los mitos, aunque vuelen, siempre despegan desde la tierra. La meseta central de Anatolia no era un jardín, era una extensión dura, ancha, con un horizonte que parece una línea trazada por alguien que no tuvo paciencia para las curvas. En invierno, la nieve caía como sentencia. En verano, el calor era una mano seca que agrietaba la piel y la voluntad. Allí, donde el aire parece tener filo, la prosperidad no llegaba por capricho. Llegaba con trabajo, con disciplina, con esa terquedad que a veces se confunde con virtud. Los ríos, escasos y preciados, eran venas abiertas en la estepa. El Sangarios, por ejemplo, se deslizaba como un hilo brillante entre valles austeros, permitiendo que la vida, en ciertos puntos, se atreviera a brotar. La gente de esa tierra aprendió pronto una lección amarga. Lo valioso no es lo que brilla, sino lo que sostiene. Y aún así, precisamente por eso, allí nació la idea del milagro, el sueño de hacer riqueza sin sembrar, la fantasía de obtener sin esperar, de multiplicar sin sudar. En un mundo donde cada cosecha era una batalla contra el clima y la distancia, ¿cómo no iba a seducir la idea de que un rey pudiera fabricar tesoros con un simple roce? Pero Midas no apareció de la nada, como si un poeta lo hubiese inventado en una tarde. Antes del rey hubo un pueblo, antes del oro hubo barro. Mucho antes de ser temidos o admirados, los frigios fueron briges. Un conjunto de tribus que respiraban bosques húmedos en los Balcanes, con cielos bajos y tierra generosa. Nadie sabe con certeza qué los empujó, presiones de otros pueblos, hambre o la inquietud simple y brutal de querer un horizonte distinto. Lo cierto es que partieron, cruzaron el estrecho que separa Europa de Asia no como conquistadores de bronce reluciente, sino como caminantes de rueda lenta. Su mayor tecnología no fue una flota, ni una caballería invencible. Fue el carro de bueyes. Ese detalle, que parece pequeño, es una marca de identidad. El buey era paciencia con patas, era fuerza que no presume, era motor y amuleto. Sin él no había éxodo, ni granos, ni niños, ni futuro. Avanzaron con el crujido de los ejes como música de fondo, cargando familias, semillas, herramientas, recuerdos. Y cuando por fin llegaron a Asia Menor, encontraron un escenario raro, un vacío de poder. El gran orden hitita se había desmoronado y el tablero estaba abierto para manos nuevas. En ese espacio roto, los briges se volvieron frigios, como si el paisaje mismo les cambiara el nombre. No arrasaron todo a su paso, se asentaron, absorbieron, desplazaron donde fue necesario, construyeron donde pudieron, trajeron una lengua distinta, costumbres que sonaban ásperas para los pueblos refinados de la costa, y, sobre todo, trajeron una relación casi sagrada con la agricultura, como si sembrar fuera una oración. Por eso, cuando más tarde los griegos hablaron de Frigia como un reino antiguo, sabio e inmensamente rico, olvidaron, o fingieron olvidar, que su origen estaba en el paso lento de los bueyes, en el barro bajo las uñas, en la humildad que suele desaparecer cuando el poder aprende a mirarse al espejo. La dinastía de Midas, sin embargo, no comenzó con una conquista teatral, sino con un oráculo y un carro. Frigia, en un momento de fractura, se vio devorada por una guerra interna. No había guía clara, y el miedo se volvió costumbre. Desesperados buscaron respuesta en Sabacio, su deidad principal, y la profecía llegó con una precisión extraña. Como suelen llegar las trampas del destino. El próximo rey sería el primer hombre que entrara a Gordio montado en un carro de bueyes.
Y entonces apareció Gordias, no un noble brillante, no un general cubierto de gloria, un campesino, un hombre que solo quería terminar su jornada. Llegó con ropa marcada por la tierra, con la calma de quien no sabe que está a punto de ser devorado por la historia. Cuando el pueblo lo vio cruzar, entendió. El oráculo se había cumplido, no importaba el linaje. La palabra sagrada había hablado y la ciudad, que necesitaba un centro, lo proclamó rey en el acto. Hay coronaciones que parecen celebraciones. Esa debió sentirse como un giro brusco del mundo. De pronto, la herramienta de trabajo se convirtió en símbolo de soberanía. El carro dejó de ser transporte y pasó a ser reliquia. Y Gordias, quizá agradecido, quizá astuto, consagró el carro al dios. Pero lo hizo con una idea que parecía una broma pesada del universo. Ató el yugo con un nudo de corteza tan intrincado que nadie podía ver dónde empezaba o dónde terminaba. Un enredo perfecto, una serpiente de fibras, una promesa cerrada. El nudo gordiano. La ley decía que quien lograra desatarlo gobernaría Asia. Generaciones enteras miraron ese nudo como se mira un destino sellado. Muchos intentaron, nadie pudo. Años después, un conquistador impaciente lo cortaría con una espada, como si la fuerza pudiera reemplazar al entendimiento. Pero en tiempos de Gordias, el nudo era otra cosa, una prueba de legitimidad, un sello, una advertencia. Así nació una familia real, del barro y del oráculo, del carro y del nudo, un puente entre lo rústico y lo absoluto, y en ese puente crecería Midas. Si quieren imaginar su mundo, no piensen en mármol blanco, piensen en piedra caliza, madera fuerte, arcilla trabajada con manos expertas. Gordio, la capital, se alzaba sobre una colina junto al Sangarios como un animal vigilante. Sus murallas imponían silencio. Su entrada monumental hacía que cualquier visitante entendiera, incluso antes de hablar, quién mandaba allí. Dentro había grandes salas para audiencias, con hogar central, donde el poder se sentaba a escuchar o a fingir que escuchaba. El suelo, decorado con guijarros formando patrones, parecía decir: aquí también la belleza se construye con paciencia. Y alrededor de la ciudad, túmulos funerarios como colinas hechas por el orgullo humano recordaban una verdad. El poder no solo vive en palacios, también se entierra con ceremonia. Este reino no necesitaba magia para parecer rico. Tenía arquitectura, metalurgia, comercio, posición estratégica. Era un puente entre mundos, un punto donde la guerra y el intercambio se daban la mano. Y aún así, en tablillas de arcilla muy lejos de allí, en bibliotecas asirias donde la memoria se guardaba con temor, aparece un nombre que golpea como una puerta que se cierra: Mita de Mushki. No era un personaje de fábula, era un problema real, un rey que tejía alianzas, que movía embajadores, que incitaba rebeliones contra el gran imperio. Un soberano que obligó a enemigos poderosos a escribir su nombre con mezcla de rabia y respeto. Y sin embargo, de ese hombre histórico, de carne, enfermedad y estrategia, nace el mito. Como nacen casi todos, cuando la realidad ya no basta, y la imaginación necesita completar el rostro con símbolos. Todavía no hemos llegado al jardín donde el anciano extraviado tropieza con rosas. Todavía no hemos oído la risa amarga de un ser que sabe demasiado. Pero ya sentimos la base de la tragedia. Una tierra dura que enseña hambre, un reino que aprende riqueza, un rey que aprende poder. Y cuando poder y deseo se cruzan, la historia suele afilar los dientes. Hay un punto en el que la historia, cansada de ser solo política y polvo, abre una puerta hacia lo invisible. No lo hace con un trueno, sino con un tropiezo, con un cuerpo viejo perdido entre arbustos, con un olor a vino que no pertenece del todo a este mundo. En los relatos antiguos, a veces el destino no llega montado en un carro, llega tambaleándose. Sileno no era un simple borracho extraviado. Eso es lo que dicen los que no saben mirar. Para la imaginación griega, Sileno era una criatura de frontera, mitad hombre, mitad naturaleza indómita. Un anciano de vientre pesado, nariz chata, piel curtida, ojos turbios por el exceso y, bajo esa apariencia decadente, una cosa más peligrosa que una espada. Conocimiento. No conocimiento ordenado de biblioteca. Conocimiento de grieta.
sabiduría que aparece cuando la realidad se suelta el cinturón. Sileno había sido tutor de Dioniso, el dios del éxtasis, el vino y ese tipo de locura que, a veces, se confunde con revelación. Se decía que el anciano sabía del pasado y del futuro, pero que solo hablaba si lo empujaban contra una esquina. Y Midas, que no era ingenuo, aunque a veces lo pareciera, entendió que atrapar a Sileno era como atrapar un hilo directo hacia lo divino. Cuentan que el rey, con paciencia y cálculo, mezcló vino en el agua de una fuente donde el anciano solía beber, no para matarlo, para dormirlo más hondo, para que la caída fuera completa, para que el guardián de secretos quedara, por un momento, indefenso. Lo encontraron en los jardines de Gordio como se encuentra un presagio. Tirado entre rosas, coronado de hiedra, respirando pesado, y aquí ocurre la primera decisión importante del relato. Midas pudo tratarlo como intruso, como plaga, como vergüenza. En vez de eso, lo recibió, pero no lo recibió con sencillez, lo recibió con exceso. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era cortesía, era ley sagrada. Un pacto invisible. Abrir la casa al visitante significaba abrirse también a las consecuencias. Y Midas elevó ese pacto hasta un teatro imperial. Durante 10 días y 10 noches, dicho así, sin cifras frías, el palacio se volvió un río de banquetes. Carnes, especias, humo de asado, mesas que crujían bajo el peso de lo traído desde lejos. Y vino, por supuesto, vino que parecía no terminar jamás, como si Frigia hubiera aprendido a destilar el olvido. Midas se sentaba cerca de Sileno como si estuviera frente a un altar. Lo honraba con una deferencia que rozaba lo cómico. Aquel ser cubierto de barro, con la risa rota, era tratado como alguien que podía cambiar el clima con una palabra. Pero lo que se siente como generosidad también puede ser inversión. Y en los ojos del rey, aunque él lo disimulara incluso ante sí mismo, había una expectativa, una recompensa proporcional. En algún momento, entre platos y música, Midas quiso arrancarle a Sileno un secreto. Y le preguntó, casi como quien abre una herida, ¿qué es lo mejor para el hombre? Sileno, dicen, guardó silencio. Un silencio pesado, de esos que hacen que el aire parezca más denso. Y luego soltó una risa amarga, como si la pregunta fuera un chiste cruel. Y respondió con una sentencia que no es fácil de llevar en el pecho. Lo mejor es no haber nacido. Lo siguiente, morir pronto. Esa fue la sabiduría que Midas tuvo enfrente. Una visión oscura, sin consuelo, como si el anciano estuviera diciendo, la vida, por más brillante que sea, siempre sangra. Pero el rey no escuchó la advertencia. O, peor, la escuchó y no la entendió. Porque donde Sileno hablaba de vacío, Midas buscaba un puente hacia la ganancia. Donde uno despreciaba la materia, el otro quería domesticarla. Cuando terminó la celebración y el anciano fue devuelto a Dioniso, sano, salvo y notablemente bien alimentado, el dios se mostró complacido, tal vez agradecido, tal vez divertido. Dioniso no es un dios de orden limpio, es el señor de lo imprevisto. Y por eso su gratitud no vino como bendición clara, sino como tentación. Le dijo a Midas que pidiera un deseo. Cualquiera. No era solo un regalo, era una prueba, un espejo. Porque los dioses, en estos relatos, suelen conceder lo que uno desea para revelar quién es de verdad. Midas pudo pedir paz para su reino. Pudo pedir sabiduría, esa que el propio Sileno escondía detrás de su mugre. Pudo pedir templanza, o tiempo, o salud para los suyos. Pero su voz, cuando habló, no sonó como un rey. Sonó como una fiebre, que todo lo que toque se convierta en oro. Dioniso asintió, y en ese gesto, suave como un viento nocturno, se selló la condena. No hubo rayo, no hubo advertencia, solo el cumplimiento literal. Porque lo divino, cuando juega, juega con exactitud. Midas regresó a su palacio con una ansiedad casi infantil. Quería probar, confirmar, sentirse dueño de una ley natural nueva. Rozó una rama y la vida se congeló en metal. Toca una piedra y la piedra se vuelve un fragmento pesado de luz. El sonido del jardín cambió. Donde antes había hojas y tierra, ahora había tintineo. El mundo empezó a hablar en un idioma metálico. La primera hora fue euforia. Un delirio,
El rey caminaba como un hombre que cree haber vencido a la escasez. Toca un tronco y lo vuelve columna. Toca una flor y la vuelve joya. Todo se inmoviliza en perfección fría. Pero la perfección estática tiene un precio, mata el movimiento. Y donde no hay movimiento, no hay vida. Las rosas que antes respiraban aroma se volvieron esculturas sin olor. Las cortinas, al tacto, se endurecieron. Los tejidos se convirtieron en láminas rígidas. La casa dejó de ser hogar y se volvió museo. Un salón de objetos carísimos e inútiles. Y entonces, como siempre, el cuerpo habló. El cuerpo no negocia con el mito. Llegó el hambre. Llegó la sed. Midas se sentó a la mesa esperando un banquete que lo celebrara. Al tomar un pedazo de pan, sintió el cambio. La corteza se endureció, el calor desapareció, y en su mano quedó un lingote con forma de hogaza. Probó una fruta. Sus dientes chocaron contra oro macizo. Quiso beber. El vino, al tocar sus labios, dejó de ser vino. En ese instante, el rey comprendió que había pedido una idea, no una vida, que había convertido su entorno en valor de intercambio, sí, pero había destruido el valor de uso, que había ganado brillo y perdido alimento. La garganta se le secó como si tragara arena. La lengua se pegó al paladar. Sus ojos, rodeados de resplandor, empezaron a ver el horror. Estaba rodeado de riqueza y no podía obtener de ella ni una gota de sustento. La abundancia absoluta se reveló como la forma más extrema de la carencia. El oro no nutre, no abraza, no responde, y Midas, en medio de su propio triunfo, empezó a marchitarse. La resaca de la magia no llegó de golpe, llegó como llega la fiebre. Primero un temblor pequeño, luego una certeza que se instala en la nuca y no se va. En el palacio, el aire era el mismo, y sin embargo, ya no lo era. El brillo rebotaba en cada pared como una burla. Todo relucía, pero nada vivía. Los sirvientes se movían con un cuidado casi ridículo, no por respeto, sino por miedo. A cada paso miraban las manos del rey como se mira un arma. Nadie quería rozarlo. Nadie quería convertirse en pieza de museo. Midas, sentado en su trono ya convertido en frío, probó una y otra vez el mismo error, como si repetirlo pudiera convertirlo en solución. Tomó alimento, lo volvió metal. Buscó agua, la traicionó en oro. Quiso apartar una tela para cubrirse el rostro y la tela se volvió una placa dura que le raspó la piel. Entonces entendió algo que no había querido entender al pedir su deseo. Su cuerpo era una frontera mortal. Su propio tacto se había vuelto sentencia. La sed era un incendio. Y cuando la sed crece, el pensamiento se vuelve más estrecho, más bruto, más desesperado. Pero el mito, y mi voz lo sigue, no se conforma con el hambre. No basta con la biología. Necesita quebrar el alma. Y ahí entra ella. No había entrado con guardias ni con protocolo. Entró como entra la confianza, con pasos rápidos y sin pedir permiso. La hija de Midas, la luz más íntima que quedaba en el corazón de un hombre acostumbrado a medir el mundo en recursos. Al ver a su padre deshecho, con el rostro tirante, la niña corrió hacia él. No traía discursos ni soluciones. Traía lo único que los hijos saben ofrecer cuando ven caer al mundo: un abrazo. Midas, por un segundo, olvidó. No su ambición, sino la maldición. Olvidó la regla nueva que gobernaba sus manos. Extiende los brazos, busca el peso tibio de su hija contra el pecho. Quiere sentir vida, quiere recordar que no todo es cálculo. Y en ese instante ocurre la tragedia sin retorno. El contacto no fue un destello hermoso, fue un apagón. La piel cálida se endureció. El movimiento se detuvo. El aire se quedó sin sonido, como si incluso el palacio contuviera la respiración. La niña quedó convertida en estatua. Oro macizo, frío, pesado, inerte. La expresión en su rostro, congelada para siempre, no era de rabia, era de sorpresa. Ese gesto que tienen los vivos cuando no imaginan que el mundo pueda romperse en un segundo. Midas sostuvo la figura con un horror que no cabe en palabras limpias. Sintió el peso imposible de lo que había hecho. No era solo una pérdida, era una transformación de lo sagrado en objeto. El acto definitivo de la avaricia,
convertir el amor en posesión. Y lo peor, lo que vuelve esto insoportable, es que el oro, por perfecto que parezca, no devuelve nada. No late, no respira, no perdona. El rey miró sus manos como si fueran criaturas ajenas. No vio dedos, vio herramientas de muerte. Entonces el palacio cambió de forma en su mente. Ya no era símbolo de poder, era celda. Una prisión brillante donde cada superficie le recordaba su culpa. El piso devolvía un eco metálico a sus pasos. Los criados huyeron, no solo por miedo. Los criados huyeron, no solo por miedo, también por repulsión. Nadie quiere mirar demasiado tiempo al hombre que convierte la vida en materia muerta. Nadie quiere admitir que el deseo, cuando se desboca, puede matar sin intención. Midas quedó solo con su estatua, con su hambre, con su sed y con el sonido del metal, ese sonido que no canta, solo cae. Y cuando el orgullo se quiebra de verdad, no se quiebra con elegancia. Se rompe como barro seco. Midas alzó la vista hacia el cielo, no hacia un cielo de fe tranquila, sino hacia un cielo de exigencia, y gritó el nombre del dios que le había sonreído al concederle el don. Dioniso. No fue una plegaria bonita, fue súplica, fue un hombre reducido a lo esencial, miedo y arrepentimiento. Pidió que le quitaran aquello que creyó bendición. Pidió volver a ser normal, palabra que antes habría despreciado. El dios, dicen, escuchó. No con ternura, sino con esa piedad extraña que a veces parece lección. Dioniso no corrigió el error con un gesto fácil. Le ordenó algo más humillante. Abandonar el palacio, salir del lugar donde el poder se acumula y caminar hacia un río. Le señaló el camino hacia las fuentes del Pactolo. Allí debía lavarse. Allí debía entregar el don a la corriente, como si el agua pudiera arrastrar la soberbia. Midas, debilitado, emprendió el viaje. Salió de Gordio como sale un derrotado, sin cortejo, sin orgullo. Caminó por tierra áspera. La garganta le ardía, sus labios estaban cuarteados, cada paso era una confesión. Cuando por fin encontró el río, el sonido del agua fue casi un golpe emocional. Agua, lo vivo, lo que corre, lo que no se deja fijar. Se metió en la corriente con una mezcla de esperanza y terror. Y ocurrió algo que no fue espectáculo, sino alivio. El poder comenzó a abandonarlo. Oro, expulsado, quedó en el agua. Y el oro, expulsado, quedó en el agua. Y el agua lo llevó a los sedimentos. Midas salió. Tocó una piedra. La piedra siguió siendo piedra. Tocó su rostro. Sintió calor humano. Y en ese instante, por primera vez desde el deseo, respiró de verdad. Detrás de él, la corriente guardaba la huella del error. Desde entonces, dicen, las arenas del Pactolo arrastraron pequeñas pepitas, como si el río se hubiese quedado con la memoria metálica de la codicia. Una cicatriz geológica convertida en explicación del mundo. Y en el palacio, lejos del río, la estatua empezó a ceder. La carne volvió. El movimiento regresó. El mito, compasivo en su dureza, devuelve a la hija al mundo de los vivos, como si quisiera dejar claro que el castigo es aprendizaje, no solo pérdida. Pero el aprendizaje no siempre cura. A veces solo cambia la forma del daño. Midas, después de sentir el metal como amenaza, desarrolló otro rechazo. Un giro interior. Ya no soportaba la opulencia, ya no quería escuchar el tintineo de los objetos. El palacio le parecía una cripta, y así, buscando lo contrario del oro, huyó hacia lo rústico. Se internó en bosques, colinas, laderas donde el viento no entiende de tesoros. Se volvió devoto de Pan, el dios de lo salvaje, de los pastores, de la música sin pulir. Caminó descalzo, durmió en cuevas, comió lo que la tierra daba sin ceremonia. Quiso borrar su pasado con hojas y barro, pero hay heridas que no se cierran, se transforman. En su afán de abrazar lo simple, Midas empezó a confundir sencillez con verdad. Y esa confusión, silenciosa al principio, lo conduciría a otra humillación. No de hambre, no de oro, sino de juicio. Porque el hombre que no aprende a mirar más allá de la superficie puede cambiar de obsesión, sin cambiar de ceguera. En los bosques el mundo parecía menos brillante, pero no menos peligroso.
Hay quien cree que alejarse del palacio es alejarse de los errores, como si la culpa se quedara pegada a las columnas y no a la piel. Midas se escondió entre pinos, entre cuevas y senderos de tierra húmeda. Cambió los banquetes por raíces, las telas finas por lana áspera, los debates de corte por el lenguaje simple de los pastores. Allí, donde la música no buscaba perfección sino ritmo, encontró a Pan. Pan no es un dios de líneas rectas, no es ley, no es medida, es silbido de viento entre cañas, es salto brusco, es risa que asusta. Su presencia invita a la vida sin pulir, a lo instintivo, a lo que no se peina para ser aceptable. Midas, después del trauma del oro, se aferró a esa rudeza como quien se aferra a una tabla en un río crecido. Se volvió devoto con un fervor que no era serenidad, sino reacción. No era amor por la sencillez, era rechazo del pasado, y cuando la devoción se vuelve fanatismo, deja de escuchar. Fue así como el retiro se rompió, no por guerra ni por hambre, sino por orgullo musical, un orgullo que, en manos de un dios, puede volverse castigo. Pan, como suele hacer quien no sabe callar a tiempo, proclamó que su siringa era superior a la lira de Apolo. No era solo una disputa de notas, era un desafío al orden mismo. Apolo, dios solar, patrón de la armonía, de la medida, de la belleza exacta, no podía dejar ese alarde sin respuesta. Se acordó un juicio, un duelo. El juez sería Tmolo, la deidad de una montaña antigua, un anciano hecho de roca y silencio, capaz de escuchar sin temblar. La ladera se llenó de testigos, seres del bosque, ninfas, pastores, espíritus de agua y también Midas, fiel como sombra. Allí estaba, esperando que el mundo confirmara que lo rústico era superior, que lo simple era la única verdad que valía. Pan tocó primero. La siringa lanzó un sonido áspero y vivo, como si el aire se riera. Era música para bailar sin pensar, para correr, para olvidar. Tenía fuerza, tenía tierra, tenía deseo. Midas, al oírla, sintió aprobación. Esa melodía le parecía honesta, directa, comprensible, como si la música, para ser buena, tuviera que ser fácil de agarrar. Luego tocó Apolo, y el aire cambió. No es fácil describirlo sin caer en exageración, pero esa es la naturaleza del mito. Cuando Apolo toca, no solo suenan cuerdas, suena estructura, suena equilibrio. La melodía parecía ordenar el mundo, como si cada nota supiera su lugar exacto. No invitaba a la embriaguez del movimiento, sino a una claridad que duele. Tmolo no dudó. Declaró vencedor a Apolo. La mayoría guardó silencio, como se guarda silencio ante algo que te supera, pero Midas no. El rey, que había cambiado la obsesión por el oro por la obsesión por lo rústico, sintió el veredicto como una ofensa personal. Alzó la voz, protestó, insistió en que Pan merecía la victoria. Y en ese instante, sin que Midas lo entendiera, no estaba discutiendo un concurso, estaba insultando a un dios en su terreno más sagrado, la armonía. Apolo lo miró con una frialdad que no necesita gritos. El castigo fue preciso, irónico y humillante. No lo mató, no lo desterró. Le dio una forma que coincidiera con su entendimiento. Las orejas de Midas comenzaron a alargarse. Primero un tirón extraño bajo el turbante. Luego una sensación de estiramiento lento, grotesco, como si el cuerpo, obediente a una sentencia divina, se reescribiera a sí mismo. La piel cambió. Brotó un vello áspero. Las orejas se volvieron móviles, grandes, inconfundibles. Orejas de burro. El símbolo no era casual. En la imaginación antigua, el burro era terquedad, torpeza, ignorancia obstinada. Apolo no estaba castigando el cuerpo por capricho, estaba haciendo visible lo invisible, obligando a Midas a llevar en la cabeza la marca de su juicio defectuoso. Midas huyó, no por el dolor, sino por la vergüenza. Volvió a ocultarse, esta vez no en bosques, sino en telas. Usó gorros altos, turbantes rígidos, cualquier cosa que escondiera el secreto. Aprendió a vivir con el miedo a que el viento levantara el borde equivocado, a que una risa lo señalara. Durante un tiempo lo logró. La corte, si aún existía una corte alrededor de ese hombre cambiado,
Solo veía un rey más reservado, más cubierto, más distante. Pero ningún secreto se sostiene sin cómplices, y en la vida de un rey hay un cómplice inevitable: el barbero. El barbero era el único que debía acercarse tanto como para ver la verdad. Cada corte de cabello era un riesgo, cada visita una amenaza. Midas lo obligó a jurar silencio. Lo amenazó con muerte. No una amenaza simbólica, una amenaza real. El barbero cayó. Cayó semanas, cayó meses, pero los secretos, cuando son absurdos y pesados, se pudren por dentro. Le crecieron en la garganta, le enfermaron el sueño. Su mente se llenó de la imagen del rey con orejas animales y no podía contarla, no podía expulsarla. Hasta que un día, vencido por la presión, buscó un lugar apartado, un terreno húmedo donde el barro parecía capaz de tragarlo todo. Cavó un agujero, uno profundo, como si quisiera esconder allí no solo palabras, sino culpa. Se inclinó y susurró al fondo de la tierra: «El rey Midas tiene orejas de burro». Tapó el agujero, lo apisonó. Se alejó con una calma breve, como quien cree haber engañado al mundo. Pero la naturaleza, en estos relatos, no guarda silencio por encargo humano. Con el tiempo, en ese lugar brotaron cañas, un cañaveral espeso, lleno de tallos que se mecían con el viento. Y cuando soplaba el aire, las cañas no silbaban como cañas comunes, susurraban. Repetían sin cansancio, con una voz que parecía venir del suelo: «El rey Midas tiene orejas de burro. El rey Midas tiene orejas de burro». Así el secreto se volvió coro. Así lo que fue dicho en barro se volvió rumor de reino. No hubo castigo más perfecto. La vergüenza de Midas no necesitó mensajeros. La llevó el viento. Y mientras él intentaba sostener su autoridad bajo telas altas, el mundo aprendía a reírse. La risa pública es un tipo de caída, a veces más dolorosa que una derrota militar. Pero la historia, cruel por naturaleza, no se conforma con humillar. También destruye. En las estepas del norte se estaba formando una marea. No era un ejército refinado, sino una tormenta de cascos y fuego. Los cimerios, jinetes nómadas empujados por hambre y presión de tribus más lejanas. No venían a negociar, no buscaban tributo, buscaban saqueo. Alrededor del año 700 a.C., irrumpieron en Anatolia como un incendio. Los campos fueron aplastados, las rutas se cortaron, las ciudades ardieron. Frigia, que había levantado su riqueza con comercio y agricultura, se encontró ante un enemigo que no respetaba nada de eso. Midas, el hombre que creyó poder controlar la materia con el tacto, se vio impotente ante una fuerza que no entendía de deseos concedidos ni de castigos simbólicos. Gordio, la ciudad de murallas orgullosas, fue rodeada. Y allí, al borde del derrumbe, el rey comprendió que no habría más pruebas, ni más dioses concediendo salidas limpias. No quedaba un tercer acto de misericordia. La tradición, oscura como un pasillo sin antorchas, cuenta que Midas eligió quitarse la vida bebiendo sangre de toro. En la mente antigua, esa sangre era veneno, muerte rápida y ritual. Más allá de si el cuerpo lo permite o no, el gesto pesa por su símbolo. El toro era raíz, era fuerza, era memoria de los bueyes que llevaron a su pueblo desde lejos. Beber esa sangre era como tragarse el origen, como devolver la vida al animal que sostuvo su linaje. Un sacrificio invertido, una despedida. Así termina un rey en llamas. No por oro, sino por invasión. No por un dios burlón, sino por historia. Y sin embargo, incluso cuando los palacios caen, el mito no muere. Solo cambia de forma y se esconde donde menos lo esperan, bajo tierra. Hay silencios que no se oyen en los palacios, sino en los montículos de tierra. En Gordio, la memoria no quedó guardada en estatuas ni en canciones, sino en una colina artificial que parecía una montaña plantada por manos humanas. Un túmulo enorme, de esos que no se levantan solo para enterrar un cuerpo, sino para convencer al mundo de que allí abajo descansa algo que debe ser recordado. Mucho tiempo después, cuando los siglos ya habían cambiado de lengua, un grupo de arqueólogos se atrevió a entrar en ese silencio. Era el año 1957. No buscaban magia,
buscaban estructura, restos, huellas. Y aún así, lo que encontraron tuvo algo de sobrenatural, porque la conservación perfecta a veces parece un truco. Dentro del gran túmulo, alto como una promesa, no apareció un palacio de oro, sino una cámara de madera. Madera de enebro y cedro, ensamblada con una precisión que desafía la idea de fragilidad. Los troncos, apretados como si todavía tuvieran vida, formaban una especie de caja antigua. Y allí, en ese interior sellado, estaba el rastro de un banquete funerario. No era el brillo cegador del mito, era algo más íntimo: muebles finamente tallados, recipientes de bronce, restos de tejidos que alguna vez tuvieron color y orgullo. Había mesas, soportes, objetos que hablan de manos expertas. En ese lugar, el poder no era un destello, era artesanía. Y lo más extraño, lo más fascinante, no fue lo que brillaba, sino lo que quedó pegado. En el fondo de calderos y vasijas, en residuos casi invisibles, había memoria química. Años después, análisis modernos revelaron lo que se sirvió en aquel banquete de despedida: un guiso denso, carne con legumbres, endulzado con miel y acompañado por aceite de oliva. Nada de ambrosía, nada de fantasía ligera. Comida real, pesada, hecha para sostener cuerpos. Y la bebida, esa parte que siempre delata a una cultura, no era solo vino, era una mezcla. Vino de uva, cerveza de cebada y una bebida de miel fermentada, un brebaje diseñado para calentar el pecho, para empujar el ánimo hacia la celebración incluso frente a la muerte. Hay una ironía que casi parece escrita con malicia. El Midas del mito casi muere por no poder comer, por convertir alimento en metal. Pero el hombre enterrado en Gordio, rey, noble, figura poderosa, fue despedido con comida abundante, con bebida fuerte, con el gesto de una comunidad que sabía celebrar aun cuando se despedía. En la cámara, sobre un lecho que alguna vez fue rico, descansaban los restos de un hombre mayor, de unos 60 años. No un héroe perfecto, un cuerpo real, con límites, con desgaste. El cráneo, estudiado mucho después, permitió reconstrucciones del rostro. Nariz ancha, mandíbula firme, rasgos robustos. No era un rostro de mármol, era un rostro que pudo haber respirado polvo y humo, que pudo haber tomado decisiones difíciles. Y sí, los estudios miraron los oídos. No había orejas de burro, claro, pero los canales auditivos eran más largos de lo común. Un detalle físico suficiente para que la imaginación enemiga, o la burla popular, lo exagerara hasta convertirlo en castigo. Así funciona la leyenda. Toma una semilla real y la hace monstruo o símbolo. Desde esa tumba, la pregunta vuelve con más fuerza: ¿por qué el oro se pegó tanto al nombre de Midas? ¿Por qué el río Pactolo aparece como escenario final de la purificación? La respuesta no está solo en la moral, está en la geografía. En Anatolia occidental, las aguas arrastraban arenas auríferas, aleaciones naturales, donde oro y plata se mezclaban como si la tierra misma tuviera fiebre de riqueza. Con el tiempo, esa región vería nacer algo que cambiaría el mundo: la moneda acuñada, metal estandarizado, sello real, valor concentrado en un objeto pequeño. El mito de Midas, visto así, se convierte en un aviso cultural. Cuando el valor se vuelve metal portátil, cuando el mundo empieza a medirlo todo con equivalencias, surge un riesgo nuevo. Las cosas dejan de ser lo que son y pasan a ser lo que valen. El toque de oro es esa pesadilla en forma de parábola. Si todo lo que tocas se convierte en valor de cambio, pierdes el valor de vivirlo. Y la historia no se quedó en Frigia. Caminó, como camina el humo, hacia el oeste. Llegó a Lidia, llegó a Sardes, llegó a un rey cuyo nombre se volvió sinónimo de riqueza: Creso. Creso heredó un territorio donde el oro no era metáfora, era sedimento, era economía. Y él, sentado en su trono, creyó que su fortuna era un escudo, que la abundancia era prueba de felicidad, que el destino, viendo tanto brillo, se apartaría con respeto. Pero el destino no se aparta. El destino mira de frente. En su palacio, Creso recibió a Solón de Atenas, un hombre que no venía a comprar nada, sino a observar. Creso mostró sus tesoros como quien muestra identidad.
Lo paseó por salas donde el metal y la púrpura hablaban más fuerte que las palabras. Luego preguntó lo que en realidad necesitaba oír: ¿quién es el hombre más feliz? Creso esperaba su propio nombre. Lo esperaba con esa falsa modestia que solo tienen los que quieren ser confirmados. Pero Solón, sin temblar, nombró a un ciudadano común que vivió con decencia y murió con honor. Luego nombró a 2 hermanos conocidos por su devoción filial y su final sereno. Creso, irritado, exigió explicación, y Solón respondió con una frase que atraviesa los siglos como una cuchilla tranquila: nadie puede ser llamado dichoso hasta ver su final. La fortuna, dijo, es un invitado caprichoso. Puede sentarse hoy y marcharse mañana. La riqueza no garantiza nada. Puede incluso atraer la desgracia como la sangre atrae a ciertos animales en el agua. Creso despidió a Solón con desprecio, porque hay advertencias que suenan como insultos cuando uno está lleno. Y entonces llegó la prueba, como llega siempre, con un oráculo. Creso consultó a Delfos, recibió una respuesta ambigua. Si cruzaba el río Halis, destruiría un gran imperio. Él lo interpretó como victoria. Cruzó, atacó, destruyó, sí, pero el imperio destruido fue el suyo. Ciro, rey persa, lo venció. Sardes ardió, y Creso, encadenado, fue llevado a una pira. Allí, mientras el fuego subía, gritó un nombre 3 veces: Solón. No por nostalgia, sino por comprensión tardía. Porque el consejo que uno desprecia en el momento correcto se vuelve salvación en el momento equivocado. Ciro, al oírlo, detuvo el fuego. Y el relato dice que una lluvia inesperada ayudó a apagarlo. Sea milagro o política, el resultado fue el mismo. Creso sobrevivió para vivir como sombra, consejero del vencedor, testigo viviente de su propia caída. Así, el oro cambia de manos, pero no cambia de naturaleza. Sigue siendo metal frío, incapaz de prometer lo que los hombres insisten en pedirle. Y mientras el mundo antiguo aprendía a acuñar monedas, los mitos seguían susurrando lo mismo, con distintas máscaras. Cuidado con convertir la vida en materia. Hay historias que parecen vivir en el mismo corredor, como puertas enfrentadas. Una se abre hacia el brillo, la otra hacia el hambre, y ambas enseñan la misma lección con métodos distintos: que lo ilimitado, en manos humanas, suele convertirse en ruina. Tras el oro de Midas y la caída de Creso, el susurro del pasado nos empuja hacia otro rey. En otra tierra, con otro pecado. No pidió que la materia se volviera metal. Hizo algo más simple y más violento. Tomó un hacha. En Tesalia existía un bosque sagrado. No era un conjunto de árboles útiles, era un templo vivo dedicado a Deméter, la que sostiene las cosechas y el ciclo del alimento. Allí el suelo no era propiedad, era pacto. Allí cortar madera sin permiso era como profanar un altar. Erisictón, rey de esa región, decidió que necesitaba la madera del bosque para construir un salón de banquetes. No por necesidad, sino por capricho. La soberbia tiene esa forma, convierte el deseo en derecho. Sus hombres temblaron. Nadie quería tocar la encina central, un árbol antiguo, adornado con ofrendas, con cintas, con señales de gratitud. Pero Erisictón no aceptó miedo ajeno. Tomó el hacha él mismo y descargó el primer golpe. Dicen que el árbol gimió, que de su corteza brotó sangre, que una voz, profunda como raíz, advirtió que cada astilla era una herida en la diosa. Erisictón se burló y siguió. No estaba talando solo un tronco, estaba rompiendo el límite entre civilización y sustento. Estaba declarando que la naturaleza era recurso y nada más. Deméter no respondió con un rayo. No bajó a gritar. Los castigos más finos no se anuncian, se instalan. Envió a buscar a Limos, la personificación del hambre. Una figura espectral que vivía en páramos fríos donde nada crece, donde el viento solo arrastra polvo y carencia. Limos no necesitó espada. Entró en la alcoba del rey mientras dormía, se inclinó sobre su pecho y sopló su esencia dentro de él. Erisictón despertó con un vacío que no era estómago, era abismo. Pidió comida, le dieron comida. Comió, y el hambre creció. Bebió, y el hambre siguió. Cuanto más entraba, más faltaba. Era una hoguera alimentada con todo y satisfecha con nada.
Aquí el mito se vuelve espejo oscuro de Midas. Midas no podía comer porque todo se volvía metal. Erisictón podía comer, pero nada lo llenaba. Primero vació sus despensas, luego sus graneros. Después sacrificó animales de labor, ovejas, caballos. Su palacio se convirtió en un matadero de recursos, banquetes sin final, horas que se devoraban a sí mismas. Y aún así, el hambre no cedía. Cuando se agotó el tesoro, vendió tierras. Cuando se acabaron las tierras, vendió objetos. Cuando ya no quedó nada de valor, cruzó un límite que ni la guerra justifica. Vendió a su hija, Mestra, como esclava para comprar comida. Mestra tenía un don extraño concedido por Poseidón. Podía cambiar de forma. Escapaba convertida en animal, en ave, en sombra veloz. Volvía, y su padre, empujado por la boca sin fondo que llevaba dentro, la vendía otra vez. La tragedia se volvió rutina. Al final, ni la magia de la hija pudo sostenerlo. El rey se convirtió en un mendigo, buscando restos entre basura, reduciendo su corona a un recuerdo sucio. Y entonces llegó la última escena, la que no se olvida aunque uno quiera. Cuando ya no quedó nada afuera para consumir, Erisictón miró lo único que le quedaba: su propio cuerpo. Empezó a morderse, no como metáfora, como acto. Se devoró a sí mismo, cerrando el círculo de su soberbia. El consumidor convertido en alimento. El hombre que destruyó el bosque sagrado, terminando por destruir la carne que caminaba sobre ese bosque. No hubo tumba grandiosa, no hubo despedida digna. Solo la lección: quien rompe el pacto con lo que lo sostiene, acaba comiéndose el futuro, o comiéndose a sí mismo. Y si esta historia incomoda, es porque no se siente antigua, se siente actual. Hay algo en Erisictón que se parece demasiado a la ansiedad del consumo sin freno, a la idea de que lo suficiente es una palabra prohibida. Pero el susurro del pasado no se detiene ahí. Nos conduce hacia otro tipo de ambición, una ambición que no quiere oro ni banquetes, sino identidad. Una herida distinta, la de quien necesita demostrar quién es, aunque el mundo arda para confirmarlo. Faetón, hijo de una mortal y del dios solar, un joven marcado por la burla de otros que le negaban su origen divino. Para callarlos, decidió pedir una prueba absoluta. Fue al palacio de su padre, un lugar que brillaba con oro y marfil como si el día tuviera paredes. El dios, conmovido por el hijo y atrapado por un juramento, le concedió un deseo. Y Faetón pidió lo único que un joven inseguro confunde con validación: conducir el carro del sol durante un día. El padre intentó detenerlo. Le describió los peligros. Le habló de pendientes invisibles en el cielo, de caballos que respiran fuego, de rutas que sostienen la vida en equilibrio. Pero Faetón no escuchó el trabajo, escuchó el prestigio. Tomó las riendas, y el desastre fue inmediato. Los caballos, sintiendo manos ligeras e inexpertas, rompieron el camino. Subieron demasiado alto, bajaron demasiado bajo. El carro se precipitó hacia la tierra y el calor empezó a quemar montañas, secar ríos, encender llanuras. El mundo se volvió un mapa de incendios. Gea, la tierra, suplicó. Y Zeus, viendo que el equilibrio del cosmos se quebraba, lanzó un rayo. Destruyó el carro, detuvo el caos. Faetón cayó como estrella en llamas y murió en un río. Su historia es otra forma de la misma advertencia. No basta con querer manejar el poder. No basta con tener acceso. Hace falta capacidad, medida, responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad no existe, el costo lo paga todo lo que vive alrededor. Midas, Erisictón, Faetón. 3 caminos, una misma sombra. El deseo sin límite como motor de destrucción. Y todavía queda otro rostro. El hombre a quien la fortuna le sonrió demasiado, tanto que terminó asfixiándolo. Un tirano que intentó perder algo a propósito y no pudo. En la isla de Samos, donde el mar parece estar siempre a punto de decir un secreto, gobernó un hombre que no pedía milagros y aún así los recibía. No era un rey de linaje antiguo, sino un tirano que tomó el poder con manos rápidas y lo sostuvo con una mezcla de audacia y cálculo. Su nombre era Polícrates. Lo extraño de Polícrates no era su crueldad ni su ambición,
esas cosas abundan en la historia, sino su racha, una cadena de éxitos tan constante que parecía sospechosa. Ganaba batallas, dominaba rutas marítimas, acumulaba riqueza, y lo hacía con una facilidad que inquietaba, como si el mundo estuviera inclinado de su lado. En la mirada antigua, el éxito ininterrumpido era una señal peligrosa. Se creía que el cosmos buscaba equilibrio, y que los dioses, tarde o temprano, cobraban con interés lo que parecía regalo. La fortuna excesiva no era solo buena suerte, era deuda futura. El faraón Amasis, aliado de Polícrates, le escribió con franqueza. Le advirtió que tanta prosperidad llamaba a la desgracia, que la balanza del mundo no tolera una vida sin pérdidas. No lo dijo como poeta, sino como político, como quien ha visto caer a demasiados. Polícrates, por primera vez, sintió miedo de su propia buena suerte, no un miedo heroico, sino una ansiedad pegajosa, la idea de que el golpe venía y que cuanto más alto estaba, peor sería la caída. Así que decidió fabricar una pérdida. Pensó que si entregaba voluntariamente algo que amaba, quizá engañaría a la envidia divina. Pero no podía ser un objeto cualquiera. Tenía que doler. Tenía que arrancarle un pedazo de identidad. Eligió su joya más preciada, un anillo de oro con una piedra verde tallada con arte excepcional. Un anillo que no era solo adorno, sino sello de autoridad. Una extensión del poder en el dedo. Preparó una nave y se internó mar adentro. Allí, frente a la inmensidad azul, sostuvo el anillo un momento, como quien mira por última vez algo que lo definía, y lo arrojó al mar. Vio el destello desaparecer bajo las olas, tragado por la profundidad. Regresó con una tristeza casi teatral, pero también con alivio. Creía haber pagado, creía haber ofrecido al destino su cuota de dolor. Pero el destino no acepta sobornos. Días después, un pescador capturó un pez enorme, bello, fuera de lo común. Decidió llevarlo al palacio como regalo. En la cocina, al abrir el vientre del animal, apareció un brillo verde dentro de la carne. El anillo, intacto, limpio, devuelto por el mar como si el mar mismo se burlara. Cuando los sirvientes llevaron la joya al tirano, esperando recompensa, Polícrates no sonrió. Se quedó frío. Comprendió al instante el mensaje. Incluso cuando intentaba perder, no podía. La fortuna lo perseguía como una sombra pegajosa, y esa imposibilidad de escapar era precisamente la sentencia. Amasis, al enterarse, rompió la alianza con Samos, no por cobardía, sino por instinto. Un hombre marcado por una suerte así era un hombre condenado, y ningún aliado inteligente se queda cerca cuando el golpe está por caer. Y cayó. La caída de Polícrates no fue un castigo místico visible. Fue política, fue trampa. Un sátrapa persa, Oroetes, lo atrajo con promesas de tesoros y acuerdos. Polícrates, confiado en su racha, ignoró advertencias. Incluso ignoró un sueño profético de su hija, que lo vio suspendido en el aire, bañado por Zeus y ungido por el sol. Ella suplicó que no fuera. Él fue igual. En cuanto llegó a tierra enemiga, la fortuna se cortó como cuerda. Oroetes lo capturó y lo ejecutó de manera infame. Luego exhibió su cuerpo colgado, y el sueño se cumplió con ironía cruel. La lluvia lo bañó, el sol lo secó, como si Zeus y el astro lo tocaran en esa parodia final de consagración. Así terminó el hombre que no podía perder un anillo, perdiéndolo todo. Su historia cierra otro círculo. No solo el deseo puede destruir, también la confianza ciega en la estabilidad de la fortuna. Hay quienes piden el toque de oro, y hay quienes lo reciben sin pedirlo, y aún así mueren bajo su peso. Con Polícrates, el coro de advertencias del mundo antiguo queda completo. Midas nos muestra que la riqueza sin vida mata. Erisictón nos muestra que el consumo sin límite devora. Faetón nos muestra que el poder sin capacidad incendia. Polícrates nos muestra que la suerte excesiva no protege. Señala. Y ahora, cuando el polvo de tantos relatos se asienta, queda una pregunta que siempre vuelve, como el viento entre cañas. ¿Por qué estos nombres siguen vivos? Porque cada época los reescribe.
Hubo un poeta romano, Ovidio, que dio forma definitiva al relato de Midas, con ironía y crueldad elegante. Mucho más tarde, en tiempos industriales, un escritor añadió un elemento que hoy muchos creen antiguo: la hija convertida en oro, como crítica al materialismo que devora el hogar. La historia se adapta porque la herida se repite. Hasta en el lenguaje moderno, el nombre de Midas se usa como elogio para quien convierte todo en ganancia. Es una apropiación extraña. Se toma la primera hora de euforia y se olvida el hambre, el aislamiento, la pérdida. Pero el mito no olvida, el mito espera. Susurros del pasado les diría, con calma: lo que una cultura decide olvidar de un mito es exactamente lo que necesita recordar. Hay una trampa elegante en la manera en que las sociedades repiten sus errores. Cambian el decorado, cambian las palabras, cambian el tipo de corona, pero conservan la misma hambre. Por eso Midas no se quedó en Frigia. Se filtró como tinta en los siglos, apareciendo donde menos se lo espera, con rostros nuevos y el mismo núcleo. Hubo un tiempo en que el oro no era solo metal, sino promesa de salvación. Los alquimistas lo miraban como si fuera luz atrapada. No buscaban únicamente riqueza. Muchos buscaban perfección. La gran obra no era solo transformar plomo en oro, sino transformar el alma. Y allí, en el borde de esa búsqueda, Midas aparecía como advertencia. El rey de Frigia era, para ciertos maestros, el ejemplo del operador fallido. Alguien que obtuvo la transmutación sin purificación interior. Consiguió el resultado, pero no el camino. Y al saltarse el camino, convirtió el oro en veneno. Un oro muerto. Brillante, sí, pero sin calor vital. Esa idea, tan antigua, suena extrañamente moderna. Poder técnico sin madurez moral. Luego vino otra lectura, más fría, más psicológica, que puso al mito frente a un espejo clínico. Se habló del complejo de Midas, la fijación por convertir el mundo en posesión, por congelar lo mutable, por creer que el control absoluto es seguridad. El oro, en esa lectura, no es riqueza, es defensa contra el miedo, contra la pérdida, contra el cambio, contra la muerte. Pero el precio de esa defensa es el mismo que pagó Midas: aislamiento. Si conviertes todo en objeto, te quedas sin vínculo. Si conviertes todo en valor, te quedas sin significado. Y más allá de la mente individual, el relato también se lee como advertencia política. El gobernante que se obsesiona con el tesoro, con el brillo del Estado, con las cifras, olvidando el alimento, el agua, la vida concreta, termina gobernando un cadáver dorado. Un reino que parece sólido, pero no respira. Ese tipo de ceguera no es antigua, solo cambió de traje. En el mundo contemporáneo, el nombre de Midas se usa como elogio en negocios, inversiones, marcas. Se lo coloca en letreros de talleres, en nombres de empresas, en promesas de prosperidad. Se vende la ilusión del toque sin pagar el precio. Es curioso, se toma una advertencia y se vuelve eslogan. Pero hay un lugar donde el mito, en vez de ser eslogan, vuelve a ser experiencia: el juego. En mundos virtuales, el toque de oro se convierte en habilidad, en mecánica, en recurso. Y cuando los diseñadores son inteligentes, añaden costo. Si conviertes todo en riqueza, rompes el equilibrio. Si lo vuelves demasiado fácil, mata el desafío. Y cuando no hay desafío, el juego se vacía. Así, incluso en el entretenimiento moderno, reaparece la misma verdad. Obtener sin límite destruye la estructura que hace valioso obtener. Y ahora, cuando el eco de Midas ya ha recorrido más de una era, hay que volver al hombre histórico, a ese nombre grabado por enemigos en arcilla: Amita de Mushki, el que negoció con imperios, el que tejió alianzas y resistió presiones. Porque hay una ironía final. Tal vez el Midas real no fue destruido por oro mágico, sino por lo mismo que destruye a tantos reinos: fuerzas externas, migraciones violentas, cambios del mapa. Frigia cayó. Pero el mito sobrevivió, y sobrevivió porque no depende de Gordio, depende de nosotros. La pregunta entonces no es si Midas existió, la pregunta es cuántas veces lo repetimos sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces pedimos, en voz alta o en silencio, que el mundo se convierta en algo que podamos almacenar, aunque eso lo mate? En el fondo, el mito siempre regresa al mismo punto.
la confusión entre riqueza y vida. Y si el pasado susurra algo con insistencia, es esto: no todo lo que brilla sostiene, no todo lo que vale alimenta, no todo lo que se acumula salva. Si dejamos que el humo de tantos relatos se disipe, queda una escena sencilla: un hombre mirando sus manos, no porque estén heridas, sino porque ya no confía en ellas. En la leyenda, Midas aprende tarde que tocar no es poseer, y poseer no es vivir. Ese aprendizaje por sí solo sería suficiente para cerrar una historia, pero las historias que sobreviven no cierran, se abren, porque el oro de Midas no terminó en su piel, terminó en un río, y un río, incluso cuando parece callado, siempre está moviendo algo. El Pactolo, con sus arenas brillantes, se convirtió en explicación del paisaje. La gente miró el sedimento dorado y decidió que allí había quedado depositado un pecado. El mundo antiguo tenía esa necesidad: no solo contar qué pasó, sino explicar por qué la Tierra es como es. La geología, en manos del mito, se vuelve memoria moral, y esa memoria viajó. Llegó a manos de quienes aprendieron a convertir la arena en poder político. Los lidios, herederos de aquella región, no inventaron el deseo, pero sí inventaron una forma nueva de domesticarlo. Hicieron del metal un lenguaje estable, con sello, con peso, con autoridad. La moneda. Antes el intercambio era pesado, irregular, negociado. Después un pequeño disco de metal podía representar una casa, ganado, deuda, libertad. La riqueza se volvió abstracta, portátil, rápida. Y cuando la riqueza se vuelve abstracta, la tentación también se vuelve más fina. Ya no quieres cosas, quieres equivalencias. Ya no buscas alimento, buscas valor. El mito de Midas, leído desde ahí, deja de ser solo fábula y se convierte en advertencia sobre una transición cultural, el momento en que el mundo comienza a medirse demasiado. Pero el pasado no se conforma con advertir una vez, repite la lección en variaciones, como si supiera que el ser humano solo aprende cuando la herida se le parece. Creso aprende con el fuego. Erisictón aprende con el hambre infinita. Faetón aprende con la caída. Polícrates aprende con la imposibilidad de perder. Y Midas, en el centro, enseña la forma más íntima de pérdida: la pérdida del tacto humano. Por eso la imagen más persistente no es el oro en los muros, es el oro en los vínculos. Si algo en esta historia se vuelve universal, es esa idea: cuando conviertes tu mundo en metal, también conviertes a las personas en objetos, aunque jures que no lo harás. El deseo no siempre tiene intención de matar, pero puede matar igual. No por maldad, sino por ceguera. Y la ceguera, en la leyenda, reaparece una segunda vez con otro rostro: las orejas de burro. No como chiste, sino como señal. Porque el mito no solo castiga la codicia, castiga la torpeza de juicio, castiga la incapacidad de distinguir lo que vale de lo que brilla, lo que suena de lo que armoniza. El barbero, cavando un agujero para susurrar la verdad, nos deja otra enseñanza: lo enterrado no desaparece, solo cambia de canal. Si no sale por la boca, sale por el viento. Si no sale por el viento, sale por el tiempo. La verdad, como el agua del Pactolo, encuentra ruta. Hay quien cree que el mito termina con la redención en el río. Pero la redención en los relatos antiguos no es limpieza total, es cicatriz. Midas vuelve a tocar piedra y sigue siendo piedra, sí. Puede comer, sí. Puede abrazar, sí. Pero ya no vuelve a ser el mismo. Nadie vuelve a ser el mismo después de convertir una vida en objeto, aunque esa vida regrese. Y aún el Midas histórico, el estratega que incomodó a Asiria, el que supo negociar cuando el norte se volvió amenaza, termina tragado por un mundo que cambia: invasiones, ruinas, reinos que se desploman como si fueran tiendas de campaña ante el viento. La arqueología, al abrir la tumba, nos muestra una verdad silenciosa. No hace falta magia para construir leyenda. Basta con poder real, con banquetes, con metal trabajado con maestría, con un nombre escrito por enemigos. Luego los poetas hacen lo demás. Yo, susurros del pasado, lo diría así: el mito de Midas no trata del oro, trata de la pregunta que el oro suele ocultar.
¿Qué pasa cuando consigues exactamente lo que pediste? La mayoría de las tragedias no nacen de recibir demasiado poco, nacen de recibir demasiado literal, de recibir sin límite, de recibir sin entender. Y esa pregunta no se quedó en la antigüedad. Hoy se disfraza con otros nombres: eficiencia, crecimiento, optimización, éxito inevitable. La lógica es la misma: convertir la realidad en una sola sustancia, en una sola métrica, en un solo brillo. El toque de Midas, en cualquier época, es el deseo de reducir lo diverso a lo acumulable. Pero lo diverso es vida, y la vida no se deja reducir sin romperse. Hay un instante, siempre lo hay, en que una civilización se mira al espejo y no reconoce su rostro. En el caso de Midas, ese espejo no fue pulido por artesanos, sino por poetas. Y el reflejo, en vez de tranquilizar, acusó. Con el paso de los siglos, el relato fue tomando forma definitiva en labios ajenos. Algunos lo contaron como burla contra la avaricia, otros lo contaron como lamento por el aislamiento, otros como advertencia política. El mismo hueso con distinta piel, y aún así, debajo de todas las versiones, queda la misma sensación: el oro como jaula. No es casual que la imaginación haya elegido precisamente ese metal. El oro no se corrompe, no se oxida, no se pudre. Mantiene el brillo como si el tiempo no existiera. Es, en apariencia, victoria sobre la degradación. Pero esa victoria es también negación de lo orgánico, negación de lo que vive y muere. Si lo piensan con calma, el toque de oro es una fantasía de inmortalidad sin alma. Y por eso, cuando la historia se vuelve metáfora, Midas empieza a parecer menos un rey antiguo y más una figura repetida: el hombre que intenta detener la vida para no perderla. En su primera caída quiso poseerlo todo. En su segunda caída quiso imponer su criterio a la armonía. En ambas el error fue parecido: creer que su deseo era medida del mundo. Y aquí el pasado nos susurra algo más incómodo: Midas no es excepcional. Midas es común, solo que con un castigo visible. En cada época existe una manera de pedir oro. A veces es metal, a veces es prestigio, a veces es control, a veces es velocidad, a veces es la necesidad de que todo sea rendimiento, de que todo produzca. Y entonces el mito se vuelve útil, porque ofrece una imagen concreta para un peligro abstracto: convertir la vida en herramienta y la herramienta en fin. Por eso el río Pactolo sigue siendo un símbolo poderoso. Allí el don se disuelve en agua. El agua, que no puede guardarse en puños cerrados, recibe lo que el rey no supo administrar. El oro termina en el lecho del río como residuo, no como triunfo, sino como sedimento de un error. La naturaleza absorbe la maldición y la convierte en paisaje, la codicia en arena. Y mientras tanto, la historia real, la de reinos, continuó. Frigia desapareció como potencia, pero dejó rastros, técnicas, objetos, tumbas, y ese nudo que siglos después un conquistador cortaría con impaciencia. Una solución que no desata, solo rompe. Esa escena del nudo es otra variación del mismo impulso humano. Cuando no entiendo, fuerzo. Cuando no puedo con paciencia, uso violencia. Cuando la vida se enreda, corto. Y aún así, cortar no equivale a comprender. Si uno se queda solo con la moraleja sencilla, Midas enseña que el dinero no da felicidad. Pero esa lectura, aunque cierta, es pequeña. La historia susurra algo más amplio. El peligro no es tener. El peligro es convertir todo en tener. Porque cuando el mundo entero se vuelve propiedad, se vuelve inservible. Se vuelve frío, se vuelve inmóvil, se vuelve incapaz de sostenerte. La tragedia de Midas es que ganó el poder de convertir, pero perdió el poder de convivir. Y esa es quizá la palabra más dura: convivir. Estar en contacto sin destruir, tocar sin poseer, compartir sin calcinar. Si Midas hubiera escuchado a Sileno, tal vez habría entendido que la sabiduría no estaba en cambiar la materia, sino en aceptar la fragilidad. Pero eligió la fantasía material, y por eso el mito lo castigó con exactitud. Lo mismo ocurre con Creso. Creyó que el oráculo era contrato, no espejo. Lo mismo con Erisictón. Creyó que el bosque era madera, no pacto. Lo mismo con Faetón. Creyó que el carro era prueba, no responsabilidad.
Lo mismo con Polícrates. Creyó que la fortuna era protección, no señal. Son formas distintas de la misma soberbia. Pensar que la vida se debe ajustar a nuestra necesidad. Yo, susurros del pasado, les diría así, sin levantar la voz. El problema no es que el hombre desee. El problema es que el hombre suele desear sin límites y luego se sorprende de que el mundo no sobreviva a su deseo. Queda una última sombra para cerrar el círculo. La idea de que estos relatos no son solo antiguas advertencias, sino mapas para entender el presente. Porque hoy también existen toques de oro, objetivos mal definidos, promesas de optimización total, máquinas capaces de cumplir órdenes de forma literal y devastadora. El mito, de pronto, deja de ser antigüedad. Se vuelve manual de cautela, y antes de terminar, hay que recordar algo que los relatos antiguos repiten con insistencia. La verdadera riqueza siempre estuvo en lo que respira. La vida no es acumulación, es intercambio, es agua que corre, es comida que se transforma, es abrazo que no se vuelve estatua. El oro, por brillante que sea, no puede reemplazar eso. Solo puede imitarlo con un brillo muerto. Hay relatos que parecen antiguos, pero en realidad son futuros disfrazados. Midas, cuando se mira desde lejos, no es solo un rey castigado por capricho divino, es un experimento mental. ¿Qué ocurre cuando una orden, un deseo, un objetivo, se cumple sin interpretación humana, sin compasión, sin límite? Dioniso no le dio a Midas lo que necesitaba, le dio lo que pidió. Exacto, literal, y en esa literalidad vive el terror. No el terror del rayo, sino el terror de la ejecución perfecta. Por eso, cuando el mundo moderno habla de metas sin freno, el mito vuelve a aparecer como advertencia. Si defines mal tu objetivo, si reduces el mundo a una sola idea de éxito, puedes convertir todo en oro y aún así destruir lo que te sostenía. El pasado no necesita pronunciar términos nuevos para hacerse entender, solo necesita mostrar la escena. Un hombre rodeado de brillo que muere de sed. Y aquí conviene volver, una vez más, al Midas histórico, al soberano real que aparece en registros asirios, el que movía alianzas en un tablero cruel. Ese Midas no era un caricatura de avaricia, era diplomático, estratega, enemigo incómodo de una superpotencia. Sus tributos, sus cargamentos, su capacidad de enviar riqueza a Nínive alimentaron la fama. Y la fama, como una bestia hambrienta, pidió mito. La realidad y la leyenda se mezclaron porque así trabaja la memoria colectiva. Toma un dato, lo exagera, lo viste de moral. A los pueblos les gusta creer que la riqueza tiene explicación sobrenatural, sobre todo cuando esa riqueza despierta envidia o temor. Decir era rico no alcanza. Hay que decir tenía un don. Y si el don asusta, mejor aún. Así se vuelve advertencia. Luego llegó la caída real. Invasiones, caos, fuego en la estepa. La historia, que no pide permiso, cerró la puerta. Pero dejó una herida cultural, un reino que fue centro y luego fue polvo. Y sin embargo, lo que quedó fue más fuerte que las murallas. Una imagen, una mano que mata sin querer, una mesa llena que no alimenta, una hija que se vuelve estatua, un río que arrastra el residuo del error. A veces el mito salva algo que la historia pierde, el sentido. No el sentido verdadero, sino el útil, el que duele lo suficiente para ser recordado. Por eso el nombre de Midas sigue siendo usado como elogio en contextos donde debería ser advertencia. El mundo moderno toma la fase de euforia, convertir todo en ganancia, y corta el relato antes del hambre. Es como cortar el nudo en vez de desatarlo. Una solución rápida que ignora la estructura. Pero el mito, aunque lo corten, sigue entero en el fondo. Y tarde o temprano vuelve. Vuelve cuando el éxito se vuelve aislamiento. Vuelve cuando el crecimiento devora el alimento. Vuelve cuando las relaciones se vuelven transacción. Vuelve cuando la vida empieza a sentirse como metal. Y entonces aparece la pregunta final, la que el pasado susurra sin cansancio. ¿Qué es lo que realmente queremos cuando decimos que queremos más? Más dinero, más control, más validación, más seguridad. Pero si el más no conoce límite, termina volviéndose vacío. Midas no fue destruido por el oro en sí.
fue destruido por confundir el oro con la solución universal. Y esa confusión es la que se repite. La confusión de creer que un solo valor puede reemplazar a todos los demás. El oro puede comprar pan, pero no puede ser pan. Puede levantar muros, pero no puede ser hogar. Puede decorar un cuerpo, pero no puede ser abrazo. La vida se defiende con límites, con medida, con la capacidad de decir basta antes de que lo imprescindible se vuelva metal. Y si el mito ofrece redención, la ofrece en forma de agua, no en forma de tesoro. Agua corriente, imposible de retener con avaricia porque se escapa entre los dedos. Como si el relato quisiera enseñar que lo esencial no se acumula, se cuida. Yo, susurros del pasado, cierro esta parte con una última imagen, como cierre de puerta suave. Midas, ya libre del don, tocando una piedra húmeda junto al río y sintiendo con un alivio que duele que el mundo volvió a ser mundo. Pero la memoria del oro quedó en el lecho, brillando entre arena, para que nadie olvide que incluso los deseos cumplidos pueden ser una forma refinada de condena. Al final, cuando todo se ha dicho y el polvo vuelve a asentarse sobre los nombres, queda una verdad simple. Los reinos caen, pero ciertas advertencias no se derrumban. Se quedan en pie dentro de nosotros, esperando el momento en que volvamos a cometer el mismo error con palabras nuevas. Midas, el del mito, aprendió demasiado tarde que el mundo no es un cofre, el mundo es un tejido. Si tiras de un hilo con demasiada fuerza, lo rompes. Y el deseo, cuando no conoce medida, siempre tira demasiado. Si miramos su historia como se mira una noche larga, sin prisa, vemos que el oro es solo la superficie. Debajo hay otra cosa, la obsesión por una solución total, la idea de que un solo poder puede resolver todas las inseguridades humanas, la fantasía de que la vida puede ser dominada sin costo. Eso es lo que Dioniso expone con crueldad pedagógica. Al conceder el deseo, obliga a Midas a ver el precio real de lo que pidió. No le ofrece una negación, le ofrece un espejo literal, y la literalidad, en manos de los dioses, no es misericordia, es demostración. El Midas histórico, Mita de Mushki, no necesitó magia para volverse leyenda. Su riqueza, sus alianzas, el miedo que inspiraba en tablillas asirias bastaron para que su nombre tomara vuelo. Luego llegaron el fuego y la ruina, como llegan siempre, y Frigia dejó de ser centro. Pero el relato siguió porque las culturas necesitan símbolos más que fechas. Por eso también el río Pactolo se convierte en monumento. No un monumento de piedra, sino de corriente. Un recordatorio líquido de que la codicia deja sedimentos, que el deseo excesivo se pega al paisaje, que incluso cuando el hombre se lava las manos, algo queda. Y si hoy el nombre de Midas se usa como elogio para quien convierte todo en ganancia, es porque el mundo moderno, igual que Creso, suele escuchar lo que quiere escuchar. Se queda con la primera hora de euforia y corta el resto. Borra el hambre, borra el aislamiento, borra la estatua fría donde debería haber vida. Pero el mito no se deja borrar del todo. Cambia de forma y vuelve. Vuelve cuando alguien sacrifica lo esencial por rendimiento. Vuelve cuando la familia se vuelve un número. Vuelve cuando la naturaleza se vuelve material sin santuario. Vuelve cuando el éxito se vuelve una habitación brillante y vacía. Por eso, si existe una última enseñanza que merezca quedarse con ustedes, no es una moral grandilocuente, sino una frase corta que el pasado repite en voz baja. No conviertas la vida en mercancía, porque lo que se vuelve mercancía deja de poder abrazarte. Midas quiso seguridad y pidió un poder que lo separó de todo. Quiso invulnerabilidad y terminó solo. Quiso riqueza infinita y descubrió una pobreza absoluta. La pobreza de lo que no respira. Si alguna vez sienten la tentación de desear un todo sin límites, recuerden el sonido del oro en el palacio, un tintineo que no canta. Recuerden la mesa llena que no alimenta. Recuerden el río recibiendo el residuo del error. Y recuerden también esto. La piedra cuando la tocas debe seguir siendo piedra. La flor, flor. El pan, pan. La mano, mano. Porque la vida, aunque duela, es mejor cuando sigue siendo vida. Aquí termina mi susurro. Aquí se cierra esta puerta.